Hola, ¿cómo va? Espero que esté todo bien. Este es mi primer video de YouTube y ya hice esta introducción 2 veces, así que no tengo muchas ganas de hacerla de nuevo. Pero bueno, este es mi primer video de YouTube y quería hablar sobre las teorías que hay después de la muerte. Es algo que me encanta pensar y escuchar y aprender, así que hice una recopilación de muchas teorías y las vamos a estar charlando ahora. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Todas las teorías explicadas. Si estoy mirando para los costados, estoy o leyendo o revisando que el audio esté grabando porque viene siendo mi problema. Entonces, arranquemos con con las religiones tradicionales. La primera de las religiones tradicionales que vamos a hablar es el más conocido, que es el cristianismo. El cristianismo nace en Judea, que es esta actual zona en disputa, donde están habiendo todos los conflictos de Palestina e Israel. Nace hacia mediados del siglo I después de Cristo, a partir del judaísmo del Segundo Templo. Los cristianos creen que el alma es inmortal y que al morir cada individuo se va a enfrentar a un juicio divino. Los justos serán recompensados y los malvados castigados. La Iglesia Católica añade que los pecadores arrepentidos pasarán primero por un estado intermedio, que sería el purgatorio, antes de alcanzar el cielo, mientras que los condenados irán al infierno. Se espera además la resurrección final de los muertos en el fin de los tiempos. Después tenemos el Islam. El Islam surge a comienzos del siglo VII en la Meca, que es en la península arábica. El Islam enseña que todos los muertos permanecen en un estado intermedio llamado Barzaj hasta el día del juicio. Ese día serán resucitados, los justos serán admitidos en el paraíso y los injustos serán arrojados al infierno. La conducta moral y el cumplimiento de la voluntad de Dios determinan el destino eterno del alma. La existencia después de la muerte es real y eterna y no tienen reencarnación. Y no se cree en la reencarnación. Después, el judaísmo proviene del antiguo Israel, en la región de Canaán o la Mesopotamia. Está ligado tradicionalmente a Abraham, que data del año 2000 a.C., aunque la religión se consolida como tal en los reinos de Judá e Israel aproximadamente en el primero a.C. En la Biblia hebrea, los muertos van al Sheol, un reino sombrío e indiferenciado. Con el tiempo, en la literatura rabínica surgió la idea de un mundo venidero llamado Olam Haba, donde hay recompensa o purificación. También se afirma la resurrección futura de los muertos como parte del juicio final. En el judaísmo se valora mucho lo que es el culto a los antepasados y la inmortalidad del alma en términos colectivos y éticos, más que experiencias personales definidas tras la muerte. El hinduismo es una religión originaria de la India antigua y sus raíces están en la cultura védica, que dataría aproximadamente del 1500-500 a.C. Su forma reconocible como hinduismo se consolida a partir del siglo I a.C. en adelante. El hinduismo propone que el alma, llamada Atman, es eterna y experimenta múltiples renacimientos según la ley del karma. Al morir se reencarna en un nuevo cuerpo en este mundo y este ciclo de renacimientos se llama samsara. Este ciclo de nacimiento, muerte y sufrimiento solo termina con la liberación espiritual, que es la unión final del alma con la realidad suprema. Existen además cielos e infiernos temporales como resultados del karma, pero estos son transitorios. El budismo surge en el norte de la India, en la actual zona de Nepal, entre los siglos 6 a 4 a.C. y es fundado por Siddhartha Gautama, que es el Buda. El budismo rechaza el alma eterna, sin embargo, acepta el renacimiento consciente. Tras la muerte, un continuo de conciencia llamado Vijnana renace en otro ser según el karma acumulado. El objetivo es romper el samsara, que es este ciclo de renacimientos, extinguiendo el deseo y la ignorancia y alcanzando el nirvana, que es el estado de liberación del sufrimiento. En algunas escuelas se habla también de paraísos y reinos de sufrimiento temporales, pero nada es eterno salvo el ciclo repetido. El sikhismo, que no la conocía, es una religión de la región de Punjab, que es el noroeste de India y Pakistán. Es fundada por Guru Nanak en el siglo XV aproximadamente.
El sikhismo comparte la idea hindú de la reencarnación. El alma vive múltiples existencias hasta realizar su destino final. El alma puede mukti, que sería liberarse al final y unirse con su Dios cuando se vive de acuerdo al valor moral y a la gracia divinas. No hay paraíso o infierno fijos, más bien se habla de vivir en el Señor o en lo mundano según las acciones. El culto a Dios y a la práctica devocional conducen a romper el ciclo de renacimientos. Después, los testigos de Jehová. Son un movimiento cristiano restauracionista fundado en Estados Unidos en 1870 por Charles Taze Russell. Los testigos de Jehová niegan el alma inmortal. Siguiendo la Biblia, sostienen que al morir el cuerpo y el alma dejan de existir. La muerte es análoga a un sueño profundo sin conciencia. No hay vida consciente inmediatamente después de morir, ni esperanzas de una vida eterna, ni tormentos post-mortem. Se enseña que todos vuelven al polvo y esperan en la tumba. La esperanza de vida eterna llega con la resurrección futura en el fin de los tiempos. Según su escatología, en el Armagedón final, 144.000 cristianos ungidos, llamados el pequeño rebaño, reinarán con Cristo en el cielo, mientras que la gran muchedumbre restante, fiel a Jehová, vivirá en una tierra restaurada como un paraíso terrenal. No aceptan un infierno eterno de fuego y consideran que el ánima malvada será aniquilada. En síntesis, la vida después de la muerte, según ellos, es ni conciencia hasta la resurrección, ni alma inmortal individual, y una futura recompensa colectiva de tipo eterno, ya sea en el cielo o en la tierra renovada. Bueno, los mormones. Esta yo no tenía ni idea, me lo contó mi hermano hace poco. Los mormones son la iglesia de Jesucristo de los Sud. Es una iglesia fundada en 1830 por John Smith, se me torció la cámara, en Nueva York. Sí, ahora sí, porque esta es la segunda vez que arranco a grabar esto. De hecho, la tercera 2 veces, así que no tengo mucha ganas de hablar. Pero bueno, este es mi primer video de YouTube y quería hablar sobre las teorías. Así que hice una recopilación de muchas teorías y las vamos a estar charlando ahora. Entonces, arranquemos con las religiones tradicionales. La primera de las religiones tradicionales es el cristianismo. La primera de las religiones tradicionales que vamos a hablar es el más conocido, que es el cristianismo. El cristianismo nace en Judea, que es esta actual zona en disputa, donde están habiendo todos los conflictos de Palestina e Israel. Nace hacia mediados después de Cristo, a partir del judaísmo del Segundo Templo. Los cristianos creen que el alma es inmortal y que al morir cada individuo se va a enfrentar a un destino. Los justos serán recompensados y los que sería el purgatorio antes de alcanzar el cielo, mientras que los condenados irán al infierno. Se espera además la resurrección al final de los muertos. Se espera además la resurrección final de los muertos en el fin de los tiempos. Después, el Islam surge a comienzos del siglo VII en un estado intermedio llamado... Ahora podemos pasar a los que son los sistemas tradicionales de creencias, que ya no son religiones en sí. Primero vamos a hablar del animismo, que es un sistema que predomina desde la prehistoria en múltiples culturas tribales, lo que serían el África subsahariana, el Asia sudoriental, Oceanía, la América indígena. El animismo sostiene que todo en la naturaleza, los animales, las plantas, las montañas y los ríos poseen un alma o un espíritu. Al morir, el espíritu humano puede permanecer cercano a la familia o viajar a otro mundo espiritual. Muchas culturas animistas creen que el alma de los ancestros continúa existiendo y puede influir en los vivos. Si el alma no es debidamente guiada o honrada mediante ritos funerarios, podría convertirse en fantasma o espíritu errante. Por lo general, no hay un concepto único de cielo o infierno, más bien el alma entra en la continuidad de los ciclos naturales o permanece en el plano espiritual. Esto probablemente les suene si son niños Disney como yo y vieron Pocahontas. Sepan perfectamente de lo que estamos hablando porque está muy, muy lindo graficado en esa peli. Después está el chamanismo. Es una práctica ancestral presente en numerosas culturas: Siberia, América indígena, Asia. No es una religión, sino un conjunto de creencias animistas. Acá el chamán o similar puede viajar en trance al mundo de los espíritus. ¿Qué pasa? La jefa.
La jefa. Ay, no se ve. Esto de acá es un perro. El chamán o similar puede viajar en trance al mundo de los espíritus, que sería teníamos el mundo de los espíritus superior y el mundo de los espíritus inferior, para comunicarse con las almas de los difuntos o las deidades. En esta visión, la muerte es una transición en la que el alma se va para otro mundo, pero queda vinculada a los vivos. Los chamanes ayudan a los familiares a guiar al espíritu del muerto, protegiéndolo o ayudándolo a encontrar reposo. Se cree que los espíritus pueden enfermar o estorbar a los vivos si no se maneja correctamente la muerte. En general, el más allá es un plano espiritual donde el chamán actúa de puente. Entonces, vamos a seguir hablando ahora de las religiones tradicionales africanas, por ejemplo, la Yoruba. Ay, no, ya no se escucha de nuevo. Ay, a ver qué pasó. Bueno, se me cortó cuando estaba hablando de la Yoruba, así que no sé si tal vez no tenga que hablar de esto. Vamos a probar una vez más. Y si no... ¡Ay, no! Dios, no graba, no graba. Bueno, no vamos a hablar de la Yoruba. Ahora sí, bien, ahora sí. Bueno, permítanme hablar de otra cosa. Hay una de la que no vamos a hablar, ¿ok? Voy a ir con la siguiente, que vamos a empezar a hablar de filosofías acá. Materialismo. Surge en la filosofía occidental antigua y renace con el racionalismo científico. Niega cualquier alma inmortal o existencia ulterior. Según el materialismo clásico, al morir el cuerpo termina la conciencia. La muerte es el fin total de la persona. No hay cielo, infierno ni renacimiento. La vida termina completamente. Eso es lo que creen los ateos, básicamente, ¿no? Que no pasa nada. El platonismo, claramente creado por Platón, se dice que Platón enseña que el alma es incorpórea e inmortal, y tras la muerte se separa del cuerpo y existe en un mundo ideal, que es el mundo de las ideas, antes de renacer en un cuerpo nuevo. Para Platón, el alma pasaba por purificaciones o justas recompensas temporales según su pureza, y solo las más sabias escapaban definitivamente del ciclo de los renacimientos. El estoicismo niega un alma inmortal separada del cuerpo. Para ellos, el alma humana es un pneuma, que es una mezcla del fuego o el corazón. Es un principio vital material que, al morir el cuerpo, se disipa en el cosmos. En la práctica, los estoicos creen que tras la muerte el individuo deja de existir conscientemente y, sobre todo, en la práctica, los estoicos creen que tras la muerte el individuo deja de existir conscientemente y vuelve al logos universal. No esperan ni recompensa ni castigo personal en el más allá. Después, algo que me parece muy divertido es la hipótesis de la simulación, que decidí incluirla dentro de las filosofías. No es una religión tradicional, tampoco es realmente una filosofía, pero bueno, es una hipótesis filosófico-científico moderna. Su formulación más influyente data del siglo XXI, en 2003, aunque la idea de las realidades ilusorias aparece ya en Platón y la ficción científica. Por ejemplo, una gran película que nunca me voy a cansar de recomendar, Matrix. Si el universo es una simulación informática, entonces la muerte sería solo la terminación o reinicio del avatar simulado. Algunos esperan que al morir la conciencia uno podría despertar en el mundo real o continuar en otra simulación. Por ejemplo, Frank Tipler ha sugerido que en un hipotético punto omega, un punto final del universo, se podría recrear toda la conciencia antigua en una simulación, y equivaldría a un tipo de vida después de la muerte virtual. En general, esta visión no afirma un alma inmortal en sentido religioso, sino que plantea que la conciencia es un software o patrón de información. Después, pasando a las mitologías antiguas, que es otra cosa que me fascina y que vamos a hablar más en el canal cuando aprenda cómo grabar. Gente, no soporté, no puedo seguir con esto de la cámara porque me vuelvo loca, no tengo espacio. Podcast, ¿ok? Volvamos. Entonces, vamos a arrancar con una de mis cosas favoritas, las mitologías antiguas. La mitología griega, la civilización griega antigua, viene más o menos desde el segundo milenio antes de Cristo. Al morir, los griegos creían que el alma, llamada Psique, descendía al Hades, un reino subterráneo gobernado por el dios Hades. Originalmente, según Homero, era un lugar oscuro y uniforme donde todos los muertos existían como sombras sin distinción moral. Con el tiempo se añadieron destinos especiales. Los héroes virtuosos podían llegar a los campos elíseos, que eran el paraíso de los benditos,
mientras que los malvados eran castigados en el Tártaro, que era un foso de tormento, tras un juicio divino. Además, existía la idea de que algunas almas reencarnaban. Los romanos asimilaron la teoría griega del Hades. Creían que el alma sobrevivía al cuerpo como una sombra viva que habitaba el inframundo bajo el reino de Dispater, que era Plutón, que era Hades. En la mitología nórdica, que viene de la tradición de Escandinavia y el norte de Europa, que estamos hablando de los vikingos básicamente, más o menos en los siglos 7, 9, los vikingos creían que los guerreros caídos en batalla eran llevados por las valquirias al Valhalla, que era el salón de los caídos del dios Odín, donde peleaban y festejaban eternamente preparándose para el Ragnarok. En cambio, la mayoría que muere por enfermedad o edad ordinaria iba al Helheim. Esto, o sea, el Helheim no era necesariamente un castigo, sino que era un lugar de reposo frío y gris, porque bueno, tengamos en cuenta que para ellos lo más digno era morir peleando, ¿no? También existe el Folkvangr, el campo de Freya, donde va parte de los guerreros muertos. Y el fin del mundo, que es el Ragnarok, contempla incluso la muerte final de muchos dioses y seres. En la mitología egipcia, que bueno, claramente la data del antiguo egipcio, en el Nilo, desde más o menos el 3000 a.C., la muerte se consideraba el comienzo de un largo viaje al Duat, que es el inframundo egipcio. Ahí el difunto enfrentaba el juicio de Osiris. Su corazón se pesaba contra la pluma de Mat. Mat era la diosa de la verdad, de la diosa de la justicia. Si el corazón era puro, el alma accedía al Aru o al campo de las Juncias, el paraíso eterno junto a Osiris. Si era impuro, el corazón era devorado por Amit y la persona quedaba aniquilada. La preservación del cuerpo, que era la momificación, y los ritos funerarios garantizaban que las almas pudieran llegar al más allá. La vida eterna se veía como renacimiento indefinido junto a los dioses. En la mitología mesopotámica, de algunas culturas antiguas de Sumeria, Akkad, de Babilonia, desde más o menos el tercer milenio antes de Cristo. En Mesopotamia todos los muertos iban al inframundo subterráneo, presidido por la diosa Erek-Shigal y luego Nergal. Este reino era oscuro y polvoriento. El inframundo mesopotámico era una casa de la que nadie regresa. No existía distinción de almas buenas o malas. El inframundo no era un infierno moral, sino el destino común de todos los muertos. Se creía que en cierta medida los vivos necesitaban honrar a los muertos para que descansaran ahí. No había reencarnación. La persona despedazaba su vida definitivamente, aunque sus descendientes podían honrar su memoria. En la mitología azteca mesoamericana, que bueno, viene de las civilizaciones precolombinas, mayormente los aztecas, en el siglo más o menos 14 a 16 en México, para los aztecas el destino tras la muerte dependía del modo en el que se moría. Aquellos muertos en combate o mujeres muertas en parto acompañaban al sol durante su viaje diario. Esto era un destino honorable. Casi todos los demás iban al Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecutli y Mixecatcuatl. Perdón, no me maten, que no me odien los mexicanos, pero bueno. El viaje al Mictlán era arduo, atravesando 9 niveles de pruebas hasta lograr el descanso final. Vamos a pasar con la mitología celta. Las creencias populares de los pueblos celtas insulares, que serían de Irlanda, Bretaña, Gales, y más o menos nos estamos ubicando en la edad del hierro a la edad media temprana. Los celtas imaginaban un más allá muy distinto de Oriente. Hablan de tierras de otro mundo situados al otro lado del mar, hacia Occidente. Estos lugares, la Ilia de la Juventud o los campos de Bienaventuranza, eran islas paradisíacas donde la existencia es eterna, plena y libre de sufrimiento. Por ejemplo, en Irlanda las narraciones hablan de Tir na Nog, que es la tierra de la juventud, o Mag Mell, la llanura del deleite, lugares eternamente verdes donde los héroes disfrutan de vidas perfectas. De forma similar, en la mitología galesa existe Angun, a veces descrito como un reino subterráneo gobernado por reyes fantásticos, y otras como una isla de felicidad del otro lado del océano. Se consideraba que las almas de los muertos repartían en barcos encantados hacia esas islas del más allá. Por ejemplo, lo que sería la barca nocturna bretona. Además, la figura de la Banshee, o Bin Sid en irlandés, anda a pronunciarlo, encarna el espíritu del otro mundo.
La Banshee es una mujer fantasmal que anuncia la muerte próxima con un lamento, cumpliendo así una función de mensajera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. No se habla de un infierno ni castigo eterno, el énfasis está en la vida inmortal más que en el castigo. Los antepasados y hadas desempeñan un rol protector y la muerte es apenas una transición hacia estas tierras mágicas. La verdad es que la mitología celta creo que es definitivamente de mis favoritas. Después, en China. En China tenemos distintas creencias tradicionales como el confucianismo, el taoísmo, el budismo chino o el culto a los ancestros, pero la visión tradicional china mezcla varias corrientes. En general se cree que el alma del difunto se divide en dos aspectos, el Hun, que es el espíritu del Yang que asciende al cielo, y el Po, que es el espíritu del Qin que permanece en la tumba. Las acciones en vida determinan el destino posterior. Bajo la influencia del budismo popular se aceptan la reencarnación y el karma. Así, tras la muerte del alma, se puede renacer en este mundo o sufrir purgaciones en el inframundo, según su bagaje de méritos o pecados. El Dichu es el infierno chino teísta, un complejo laberinto de mazmorras donde los jueces divinos castigan temporalmente las almas malas para purificarlas antes de permitirles reencarnar. Estas penas no son eternas, sino correctivas. El sistema es burocrático. Tenemos 10 jueces que deciden castigos específicos, que pueden ser quemaduras, picas, etc., según el pecado, con el objetivo de enmendar el espíritu para la siguiente vida. En contraste, el budismo chino habla de siglos de renacimiento, que también es el samsara, muy similar al budismo del que hablamos anteriormente, de alcanzar el nirvana, que es la liberación. Desde el confucianismo se enfatiza el culto a los antepasados. Los muertos se convierten en espíritus tutelares de la familia. Por ello hay rituales, ofrendas de comida, incienso, para honrar al difunto, creyendo que su espíritu favorece con prosperidad o desgracias a los descendientes, como en Mulan. En suma, la muerte no se considera definitiva. La familia y el Estado continuarán en armonía o discordia con base a cómo se trata el espíritu del antepasado. Bien alimentado y recordado, se espera la benevolencia. Vamos a hablar ahora de los movimientos espirituales modernos. El espiritismo, que es la doctrina kardecista, nace en Francia a mediados del siglo XIX, específicamente en 1857, bajo la codificación de Allan Kardec, que por cierto, cuando arranqué con la página hice un pequeño posteo sobre él, si les llega a interesar, ir a buscarlo. El espiritismo enseña la inmortalidad del alma y la existencia de espíritus inteligentes que evolucionan progresivamente. Tras la muerte, el espíritu permanece en un mundo espiritual donde reflexiona sobre sus actos. De acuerdo al espiritismo, el espíritu reencarna en nuevos cuerpos para evolucionar moralmente, aprendiendo virtudes o expiando faltas, y así purificar su conciencia. No hay un infierno eterno, los sufrimientos post-mortem son proporcionales al estado de conciencia del espíritu, y se cree posible comunicarse con los espíritus a través de mediums. Después tenemos el movimiento New Age, o en la nueva era, que es un movimiento bastante ecléctico surgido en Occidente, especialmente en lo que sería Estados Unidos y Europa, que ahora de todos modos se expandió a prácticamente todo el mundo, al menos todo lo que es Occidente, fue más o menos surgido en los años 70 con raíces en esoterismo, teosofía y tradiciones orientales. No hay un credo uniforme, pero típicamente se combina la idea de la reencarnación con una idea de la evolución espiritual continua. Se cree que el alma vive múltiples vidas para elevar su vibración o conciencia, y la muerte se considera un paso hacia los planes superiores de existencia. Se promueve la curación espiritual y la unión con guías o maestros espirituales. Se aceptan las nociones de karma y energía universal, por ejemplo, cosas como lo que siembras cosechas. Algunos practican lo que es la canalización, que sería el contacto con los espíritus iluminados para recibir orientación. También se habla de, por ejemplo, conexión con seres del más allá, que no son dioses, sino que son aliens, alienígenas. En general se imagina un cambio de era donde la humanidad ascenderá a un nivel superior de luz y armonía. Probablemente hayan escuchado todo esto de la quinta dimensión, del 4D, del 3D, del Blu-ray DVD. Después tenemos, yéndonos cada vez a lo más loco, la idea del fantasma eterno, espíritu errante. Es un concepto universal que está presente en bastantes culturas, no tiene un origen específico, pero muchas tradiciones populares creen que si un difunto no puede pasar serenamente al más allá, su espíritu queda vagando entre los vivos como un fantasma.
En la mentalidad tradicional, la muerte es difícil de aceptar y se espera que la conciencia persista. Así surge la figura del alma en pena o un revenant. Estas almas errantes están condenadas a deambular indefinidamente, comúnmente por causas inacabadas, rencores o ritos funerarios insuficientes. La psicología actual considera que creer en fantasmas es una superstición profundamente arraigada en la cultura humana, que encarna la esperanza de la vida eterna y atenúa el terror a la aniquilación. En la cultura popular moderna, el fantasma eterno se asocia a lugares embrujados como casas o castillos, o gente que te aparece para resolver asuntos pendientes y ese tipo de cosas. Para cerrar, iglesia bastante extraña que hay, que la verdad es que no la podía poner en religiones tradicionales, es la cientología o cienciología. Es fundada en 1954 por L. Ron Hubbard, basada en las teorías de la dianética de 1950. La cienciología enseña que cada persona es un tetán, un ser espiritual inmortal idéntico al alma. En otras religiones, el tetán preexiste al cuerpo y lo habita durante la vida y sobrevive a la muerte física. Por lo tanto, tras morir el cuerpo del tetán, despierta y continúa existiendo, listo para encarnar en otra vida. El objetivo de la cienciología es liberar al tetán de sus cargas negativas, lo que mejora la condición en vidas futuras. Una de las doctrinas internas más célebres narra que hace 75 millones de años el tirano galáctico Xenu exterminó a millones de seres trayéndolos a la Tierra, donde sus almas quedaron atrapadas en los vivos. Estas entidades impuras causarían traumas actuales hasta ser liberadas con auditoría. Así, las almas son consideradas inmortales, pero atadas por ciclos de reencarnación masiva. Tras muchas otras vidas, en la otra orilla, el tetán alcanza la total freedom. Se va volando 40.000 pies de altura y se come 4 hamburguesas. Ay, no, perdón. El tetán alcanza la total freedom y vive sin cuerpo en planos espirituales. Y está la teoría de que lo que pasa es nada y que todo está oscuro y que no nos vamos a volver a ver. Pero si estás escuchando esto, yo supongo que sí, nos podemos volver a ver si vos querés, si te suscribís al canal en el próximo video que suba. Te mando un beso muy grande y muchísimas gracias por estar acá en mi primer video.